tiene un diplomado en educación ambiental por Flaxo, un diploma de educación ambiental por la Universidad de la Frontera Sur, en Chiapas. Es licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, profesora de enseñanza media y profesora de preparatoria. En su experiencia podemos resaltar que es coordinadora de la maestría en Educación en Orientación en Medio Ambiente en la Universidad de San Carlos en Guatemala, investigadora auxiliar e investigadora asociada de medio tiempo en el Departamento de Investigaciones del Centro Universitario de Occidente y docente de la maestría en Docencia Superior, coordinadora regional de los procesos de capacitación, docente de nivel primario guatemalteco, profesora de tiempo completo en tercero básico del Instituto Experimental Gabriel Arriola Porres. No parece que ya es una hora particular. Bueno, dejo con ustedes entonces para su conferencia a la doctora. Doctoranda. Soy doctoranda, claro. Doctoranda. Todavía estoy en proceso. Muy buena tarde, me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Espero que me puedan ver porque apenas me siento todavía. No se ve mucho, está bastante oscuro. Si vas a recibir un saludo especial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No tengo tanta experiencia como los conferencistas que me han antecedido, pero me daba la tarea un poco de reflexionar conjuntamente con mis estudiantes cómo estamos desarrollando la educación ambiental, cómo la estamos comprendiendo. A mí se me solicitó que el día de hoy presentara una conferencia sobre cómo estamos implementando la educación ambiental en Guatemala, cómo la estamos asumiendo. Y bueno, pues mi primera respuesta a esa interrogante fue: no la estamos comprendiendo todavía, no la estamos entendiendo. Y es que la educación ambiental la hemos asumido, la hemos recibido, ¿verdad?, de afuera, y como humanistas, como sociedad no nos hemos sentado precisamente a hacer una reflexión de cómo estamos comprendiendo la educación ambiental en el país. Y entonces nos estamos dando cuenta de que no tenemos una postura unánime, cada quien está teniendo la educación ambiental como puede y hasta donde sus conocimientos se lo permiten. Quisiera partir del hecho de que para que la educación ambiental se pueda desarrollar en una sociedad, es sumamente necesario que existan cambios estructurales en la política de esa sociedad. Porque si no existen esos cambios estructurales en la política de la sociedad, la educación ambiental solamente va a ser un programa gubernamental y nunca se va a ver como una política estatal, que es lo que está haciendo falta mucho en nuestro país. ¿Verdad? Es un problema exageradamente serio. Y entonces se han asumido varios programas aislados y no estamos cumpliendo con el objetivo que se pretende. Entonces, el día de hoy lo que quisiera es hacer un recorrido histórico muy general de cómo hemos estado entendiendo la educación ambiental, qué hemos hecho en la educación ambiental, qué estamos haciendo las universidades en cuanto a educación ambiental, y luego, a partir de estas experiencias en las que yo creo que algunos de los países que están acá representados hoy se van a ver reflejados también, podamos asumir algunas reflexiones importantes de qué es lo que deberíamos de estar desarrollando, ¿verdad? En Guatemala la problemática ambiental se ha complejizado muchísimo porque ahora se involucran otros problemas paralelos. Ya no solamente hablamos de la deforestación así en forma simple, sino que ahora hablamos, por ejemplo, de problemas paralelos como el del narcotráfico, el de la corrupción gubernamental, ¿verdad? El problema del narcotráfico está muy marcado en el país y hoy en día estamos viviendo un problema bastante serio en la que el narcotráfico se está apoderando de grandes hectáreas de bosque para implementar pistas de aterrizaje. Entonces el gran área de Petén, que es uno de los pulmones de nuestro país, de hecho de Latinoamérica, está siendo devastado por el narcotráfico. Y el gobierno no está haciendo nada porque es parte del problema. Están involucrados dentro del problema. Entonces estos problemas cada vez se han complejizado más. Y no estamos entendiendo a cabalidad
cuáles son las dimensiones de nuestra problemática ambiental. Y si no estamos comprendiendo cuáles son las dimensiones de nuestra problemática ambiental, y no estamos comprendiendo, por otro lado, la educación ambiental, estamos en serios problemas. Voy a empezar entonces con este recorrido histórico, y voy a empezar con la época que da inicio en el año de 1944, con la época de los gobiernos revolucionarios. Esta época política gubernamental surge con el desplazamiento del gobierno de Jorge Ponce, que era un gobierno militar que había subyugado a varios sectores sociales, y se asume este nuevo gobierno con una postura más socialista, ¿verdad? Y se encargó mucho de apoyar varios sectores sociales, principalmente las comunidades más aisladas, las comunidades rurales, las comunidades indígenas. Y como una forma de apoyar la reforma agraria que en ese momento se estaba implementando, se implementa también paralelamente un proceso educativo bastante integrado, en la cual se involucran a varios sectores de la sociedad, principalmente a los sectores indígenas. Y se crearon algunas reformas educativas en ese momento, y aunque en ese momento pues, todavía no se entendía, no se hablaba de educación ambiental, se le dio muchísima importancia a los procesos de agricultura, y se llevó la educación, no se llevó la educación a las aulas, sino que se saca la educación de las aulas y se lleva a los sectores campesinos, y se crea lo que se conoce como los núcleos del campesinado. En este momento se desarrollan varios ejes educativos, entre estos ejes relacionados con la higiene, con la sustentabilidad ambiental, aunque en ese momento todavía no se conoce el término así, pero si uno lee qué es lo que se estaba haciendo, en eso se pensaba, en el desarrollo de las comunidades a través de los procesos de la agricultura. Se le explicaba a la gente cómo realizar los cultivos aleatorios, ¿verdad?, para dejar descansar la tierra, y se trabajaba mucho en relación a la armonía que tenía que existir entre ser humano y naturaleza. El periodo revolucionario tuvo una duración aproximadamente de 10 años, porque las concepciones de este gobierno fueron asumidas como comunistas, y algunos sectores que estaban relacionados con Estados Unidos se encargaron de derrocar el gobierno revolucionario, y entonces se impone un nuevo gobierno, que es el gobierno que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el gobierno militarizado, estrictamente militarizado, y la dictadura militar. Bueno, en este periodo se empiezan a gestar algunas políticas que devastaron los logros que se había tenido durante la época revolucionaria, lamentablemente. Y pues los humanistas le llamamos, este es un periodo oscurantista, ¿verdad?, dentro del ámbito educativo, porque no se preocuparon por la cobertura educativa, ya no existe una preocupación por el desarrollo curricular. No obstante, se dieron algunos avances, pero más fue por ciertas exigencias de las agendas mundiales que se estaban gestando en el momento. Pero en ese periodo se empezaron a impulsar programas de castellanización. Ahora ya sabemos que no es castellanización, sino españolización, o sea, estrictamente, ¿verdad? Y algunos programas estrictamente religiosos, de lo que conocemos como una colonización del catolicismo y una colonización del protestantismo. En estos programas, las comunidades indígenas se vieron seriamente afectadas, y los idiomas nativos se vieron estaban arriesgados, ¿no?, a desaparecer, sobre todo con el programa de castellanización. Y cuando los idiomas nativos pues peligraban, empezaron a peligrar, ellos empezaron las luchas de resistencia por parte de las comunidades indígenas, porque lógicamente cuando se pierde el idioma nativo se pierden también los símbolos, ¿no?, que les permite comprender, ¿no?, su mundo, su cosmovisión, las diferentes significaciones. Y entonces empezaron a crearse ciertos grupos de resistencia, ¿no?, ante toda esta situación, aparte de que se empezaron a ver esas diferencias muy marcadas entre ricos y pobres, la marginación de las comunidades indígenas, y estas empezaron a ver seriamente atacadas. Una situación muy
preocupante que se vio en esta época es que la mayoría de las comunidades que resguardaban los recursos naturales fueron muy atacadas, de hecho, hasta el punto de desaparecer, ¿verdad? Porque muchos de quienes conocen la historia de Guatemala saben que fueron devastadas comunidades enteras, y estas comunidades eran las encargadas de resguardar los recursos naturales de las áreas donde ellos habitaban. Paralelamente, sin embargo, se implementó dentro de la Constitución Política de la República una nueva ley que indicaba que era necesario formar a la ciudadanía, desarrollar diferentes comportamientos para conservar los recursos naturales. Fue uno de los avances de este momento. Y también la Universidad del Valle, que es una universidad privada, desarrolló algunas guías curriculares. Estas guías curriculares fueron repartidas dentro de algunos docentes, pero por el problema social y político en el que se estaba viviendo, no las aceptaron. De hecho, fueron quemadas. En un proceso de huelga magisterial que se desarrolló en la época, fueron quemadas. Entonces ven ustedes cómo la crisis social y política que se estaba viviendo estaba afectando también el desarrollo educativo. Por eso lo que decía al principio, ¿no? Y que estas son las cosas que la historia nos va enseñando, los errores que estamos cometiendo, que nos va enseñando cómo afectan el desarrollo de la educación. Bueno, debido a estos procesos de resistencia que se estaban dando dentro de la sociedad, en el año 1960, ¿verdad?, surge el grupo de insurgencia, y entonces empezamos este periodo de conflicto armado interno dentro del país, que duró aproximadamente 36 años, y este fue una de las épocas más críticas del país. En este esquema, era que les comentaba también que muchos pueblos fueron arrasados. No obstante, se crea la Comisión Nacional Permanente de la Educación Ambiental, y la Universidad Rafael Landívar empieza a desarrollar algunos informes de la situación ambiental en el país, y a partir de allí la Universidad Rafael Landívar empezó a publicar la sistematización de muchísima información de cuál era la situación ambiental en el país. Y estas publicaciones, conocidas ahora como los perfiles ambientales de Guatemala, se han utilizado como fuentes de información, principalmente para aquellos procesos de educación relacionada con cuestiones ambientales. Durante este periodo también se empiezan a surgir algunos programas, pero que eran programas aislados, no eran programas con una visión realmente de desarrollo, sino más bien por la incidencia mundial que existía de que tenía que empezarse ya a pensar en la educación ambiental. Y entonces surge lo que es el sistema de mejoramiento curricular, y nuevamente entonces se empieza a gestar un movimiento en el cual se involucran profesores, se involucran conocedores académicos, y se desarrollan nuevamente otras guías curriculares que involucran la temática ambiental no como un eje transversal, sino como temas y como cursos. Y hasta este momento la temática ambiental, la educación ambiental, estaba secuestrada solamente en algunas áreas, ¿verdad? Secuestrada dentro de la asignatura de las ciencias naturales, y se entendía solamente como un tema aislado, no integrado al resto de temas, ¿verdad? Que es lo que se empezaba ya a pensar. Pero nuevamente se lleva a cabo una huelga magisterial que duró aproximadamente 2 o 3 meses, y estas guías curriculares fueron desestimadas. No solamente fue una cuestión de berrinche de parte del Magisterio Nacional, sino que las guías habían sido redactadas en un lenguaje muy técnico que los profesores no estaban comprendiendo. Y un problema que siempre se ha dado es que los docentes no son sensibilizados, ni formados, ni capacitados. Entonces empezaron a gestar programas, pero nunca se formaban los profesores. Y ellos ni siquiera comprendían por qué era tan necesario implementar estas guías, ¿verdad? Al final de cuentas solamente parecían actitudes caprichosas de las autoridades de gobierno,
pero nunca lo vieron realmente con el imperante que se requería en ese momento. Luego cuando se termina la época del conflicto interno, que es en el año 1996, empieza lo que se conoce como lo coloco entre comillas, la época democrática en el país. Se firman los acuerdos de paz, ¿verdad? Se da fin al conflicto armado interno, y entonces surge o se da un cambio relevante dentro de la situación educativa a través de la reforma educativa. Uno de los convenios dentro de esos acuerdos de paz fue el de implementar una reforma educativa muy participativa, ¿verdad? Y de hecho se empezó a convocar a todos los sectores de la sociedad. Hubo muchísima participación en todas las municipalidades, toda la sociedad participó desarrollando el nuevo currículo nacional base y estableciendo cuáles iban a ser los ejes de la reforma educativa, y dentro de los ejes de la reforma educativa, y esto por ciertas sugerencias y ciertas demandas de los pueblos indígenas, se introduce como ejes temáticos el desarrollo integral sostenible y la vida en democracia y la cultura de paz, como uno de los más importantes, ¿verdad? Entre otros, por supuesto. Y dentro del currículo nacional base se establece ya como un eje transversal la educación ciudadana, la educación en valores y la vida sostenible. Pero nuevamente este currículo en realidad, cuando uno lo ve, cuando uno lo analiza, puede ver la transversalidad de toda la temática ambiental en todos los cursos. Forma parte de la política educativa, forma parte del currículo nacional base y forma parte de todas las competencias de todos los cursos. Pero nuevamente se da el mismo problema. Y es algo que resulta ilusorio, ¿no? Simplemente se realiza una reforma educativa, se desarrolla un currículo nacional base muy fortalecido en el área ambiental y en muchas otras áreas, pero se desestimó totalmente la sensibilización del docente. De hecho, y sucede también en la misma academia, en las universidades, y no me dejarán mentir, que existe mucho escepticismo dentro de los profesionales en relación a que si hay problema ambiental o no lo hay. ¿Hay cambio climático? No lo hay. Entonces estamos viendo los problemas que tenemos y todavía hay académicos, todavía hay profesores que no creen que existe una problemática ambiental. Lo ven como parte de un ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros pensar que realmente iban a haber cambios educativos? Porque se iba a implementar la educación ambiental si no existió ese proceso de sensibilización, si no existió ese proceso de formación, ¿verdad? Y de capacitación, porque los profesores también debían desarrollar nuevas capacidades didácticas, pedagógicas, ¿verdad? Y tenía que haber un cambio trascendental en las posturas pedagógicas tradicionalistas que se han arraigado dentro del proceso de enseñanza. Entonces, en realidad, fue una cuestión sumamente ilusoria. Hasta el día de hoy, esto sucedió en el año de 1998 más o menos, cuando ya el currículo nacional base se empieza a implementar, y hasta el día de hoy, yo que coordino la maestría en educación ambiental, hemos hecho algunos estudios pequeños, han sido muy pequeños, en las cuales hemos podido develar que todavía existen concepciones sumamente lineales, la forma en los docentes, ¿verdad? La forma de entender su mundo todavía es desintegrado, estamos muy arraigados todavía a las concepciones positivistas y entendemos el mundo todavía, los fenómenos naturales de forma totalmente desintegrada, no hemos asumido los fenómenos naturales de forma integral. Así que en todo el sector docente todavía no se está comprendiendo ni siquiera esa relación, esas nuevas concepciones, ¿verdad?, que tienen que existir en relación a la relación hombre-naturaleza. Entonces, sí, en realidad es una situación demasiado complicada, aparte de que paralelamente estamos viviendo todos esos problemas socioambientales, ¿verdad?, y que el docente todavía no está convencido de qué es lo que está haciendo, y no hemos ido
Bueno, pero aún con eso y posteriormente, principalmente por esta incidencia de las agendas mundiales, han surgido algunas organizaciones que han estado haciendo sus esfuerzos, sus mejores esfuerzos en la temática en relación a la educación ambiental. Voy a mencionar solamente algunas, y hay algunas experiencias que son bastante válidas y que sería muy oportuno, al menos en nuestro país, extrapolarlos a otras áreas, ¿verdad?, para que realmente puedan ser aprovechadas. Una de estas experiencias que se han desarrollado, pero antes quisiera hacer mención de una situación, y yo creo que es una situación bastante generalizada también, y es el hecho de que la responsabilidad de la educación ambiental se le ha adjudicado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En teoría, y dentro de la ley de educación ambiental que ahora existe en Guatemala y que se ha ido desarrollando poco a poco, en teoría el Ministerio de Educación debería estar trabajando fusionado con el Ministerio de Ambiente y desarrollar o implementar políticas educativas ambientales. Pero resulta ser que en la práctica la responsabilidad se le ha adjudicado solamente al Ministerio de Educación. Se ha apoderado de ese ejercicio y el Ministerio de Educación solamente se ha convertido en un receptor y no un preceptor de la educación ambiental, cuando debería ser al contrario. Y estuve leyendo y parece que hay algunos países que viven exactamente la misma situación, ¿verdad? Entonces, no existe ese convenio, ese convencimiento y esa unicidad, esa unicidad de responsabilidades para que realmente la educación ambiental se pueda ejercer de una manera más efectiva. El Ministerio de Ambiente ha realizado sus mejores esfuerzos, pero solamente implementa programas muy aislados, muy tecnicistas, pero no se ha comprendido toda esta cuestión pedagógica, no se ha hecho una reflexión desde el episteme y desde la ética para que realmente podamos desarrollar la educación ambiental. Traía algunas fotografías de 3 recursos hídricos muy importantes en nuestro país, que son el lago de Amatitlán, el lago de Atitlán y la laguna de Chicabana. Porque en torno a estos 3 recursos se han desarrollado varios programas de educación ambiental muy diferentes, por sectores diferentes, y que de alguna manera pues han contribuido, más de ellos que el Ministerio de Educación, a la educación ambiental. Uno de estos es la Autoridad de Manejo Sustentable del lago de Amatitlán, que es uno de los lagos más grandes del país, pero ya solamente se calcula que tiene unos 20 años de vida, está por desaparecer, y es un recurso muy importante para el país, es un lago bastante grande. Y esta institución, la de la Autoridad de Manejo Sustentable del lago de Amatitlán, surge como una intención gubernamental, pero no le da los recursos suficientes para que se pueda implementar, ¿verdad? Entonces, ellos con el poco presupuesto que tienen, han realizado capacitaciones, principalmente han sido capacitaciones, ¿verdad? No hay un proceso de formación permanente con la comunidad de Amatitlán, para que ellos realmente puedan desarrollar mejores comportamientos, mejores actitudes hacia el lago, porque realmente se ha evidenciado que el problema principal son todas las comunidades que están en torno al lago, ¿verdad? Y algunas, y lo que sucede en la ciudad capital, porque todos los desechos y los residuos de la ciudad capital van a dar a este lago. Entonces, esta es una organización gubernamental que ha hecho sus mejores esfuerzos capacitando a toda la población. Aproximadamente ha llegado a 500,000 de personas con sus capacitaciones, pero no tienen el presupuesto para seguir adelante, así que están también a punto de desaparecer. En torno al lago de Atitlán, se ha generado una experiencia que unifica, en el cual podemos ver ese esfuerzo de convenios municipales con la educación. Alrededor del lago de Atitlán hay 12 poblados, tienen los nombres de los 12 apóstoles, y en uno de ellos, llamado San Pedro La Laguna, el alcalde municipal realizó un convenio con las autoridades educativas del área y
desde hace como 3 años aproximadamente, empezaron primero a sensibilizar a la población, porque resulta ser que se generaban muchísimos residuos sólidos, de plásticos, productos PET, bolsas principalmente, bolsas, y ya el agua había sido muy contaminado con este tipo de residuos. Así que ellos realizaron un convenio, empezaron a sensibilizar a la población y venturosamente toda la población tuvo una respuesta positiva. Y hoy en día se ha convertido en una comunidad ejemplar en la cual se ha reducido totalmente ya el uso de las bolsas plásticas. Está prohibido y de hecho la gente recibe una multa, ¿verdad?, bastante grande. Se utiliza cualquier tipo de plásticos y son una comunidad bastante organizada, ¿verdad? Entonces, todavía no hemos realizado un estudio bastante más comprometido para comprender cómo lograron al final de cuentas cambiar y transformar la mentalidad de toda esta comunidad, porque es una comunidad grande. Y es una comunidad, tengo que advertir que es una comunidad totalmente indígena, es una comunidad cachiquera. Y todos estuvieron comprometidos y realmente lograron realizar todos estos cambios, estas actitudes, estos comportamientos, en las cuales se involucraron también las microempresas, ¿verdad?, todo el sector privado y todo el sector público. Y entonces ahora la sociedad está organizada de una manera tan conveniente que todos se involucran. Y luego tenemos la otra experiencia, que es la de Asaeco, que es en torno a la laguna Chicabal. La forma en la que se origina este grupo es bastante curiosa. Resulta ser que la laguna Chicabal es un cráter volcánico, es un volcán pequeño, y una familia bastante pequeña compró algunas hectáreas de este volcán y la utilizó para la producción de algunos productos como la papa, principalmente quería producir papa en esa área, pero resulta ser que se empezaron a dar cuenta de que estaban deteriorando el área, y el área es bastante atractiva. Se dieron cuenta que el área se estaba deteriorando, así que ellos pensaron mejor en comprar más hectáreas alrededor de este volcán. Así empezaron a conformar familias, ellos son mames, empezaron a conformar familias, y estas familias se dieron cuenta de que si utilizaban estas áreas de manera cultivable, iban a amenazar muchísimo toda la belleza escénica del área. Así que mejor le dieron un giro a las intenciones que tenían y decidieron utilizar el área como un área turística. Se asociaron de la Universidad del Valle de Guatemala y ellos fueron quienes les han estado asesorando, y actualmente el área ha sido aprovechada no solamente como un sitio turístico, sino como un sitio ellos le llaman para la sensibilización y la educación ambiental. Hay otras experiencias que son bastante aisladas. Recientemente se ha hecho un esfuerzo por transversalizar la temática ambiental en el curso de idioma español. Ya ha habido algunos resultados bastante positivos. Uno de estos, por ejemplo, se ha realizado con un grupo de tercero básico, con varios grupos de tercero básico, que se llama tercero secundaria, en la cual a los estudiantes se les hace reflexionar en torno a temas controversiales. En esta última ocasión, por ejemplo, se les hizo reflexionar en torno a 2 temas controversiales. Uno de ellos era cuál es la innovación la innovación en la telefonía celular y cómo ha esto afectado al desarrollo del ser humano. Y por el otro lado, ellos tenían que analizar todo ese problema ambiental que generaba la producción de la telefonía celular. Entonces, por un lado analizaban cómo había contribuido al desarrollo de la telefonía celular, pero por el otro lado también analizaban cuáles eran las implicaciones ecológicas de esa producción. En torno a eso, ellos desarrollaban un ensayo, en el cual tenían que hacer manejo de citas y
y tenían que hacer, construir lógicamente todo su texto. Entonces se fusionaron las intencionalidades del curso de idioma español con la cuestión de la temática mental, y los ensayos salieron bastante críticos, bastante reflexivos por parte de estudiantes de tercero básico. Dentro del mismo curso se han implementado otras estrategias bastante relevantes, y hemos podido notar que venturosamente dentro de todas las áreas se puede implementar la temática ambiental. Brevemente quisiera indicar que en la educación ambiental a nivel superior se han creado muchísimas carreras, principalmente en nivel de posgrados. En Guatemala aproximadamente ahorita existirán unas 70 carreras relacionadas con la temática ambiental, más o menos, pero lamentablemente estas surgieron de manera aislada y descomprometida de una visión, de la visión y la misión que tenían las universidades, y no fueron generadas a partir de esas demandas sociales en relación a la cuestión ambiental. A final de cuentas solamente fueron carreras que surgen para dar respuesta a la moda y para realmente impactar en la sociedad en cuestión del mercado educativo, pero existen allí simple y sencillamente para establecerse como una carrera de demanda, ¿verdad? Entonces, y son las carreras más demandadas, porque entonces cualquier carrera que surge por ahí con el apellido de cambio climático, con el apellido de desarrollo sostenible, con el apellido de desarrollo sustentable, todos buscan estas carreras, pero solamente porque creen que es lo novedoso y que es lo que les va a final de cuentas propiciar de un empleo, pero no están convencidos en realidad de cuál es la importancia de la educación ambiental. Hay algunas otras experiencias que se han surgido y que han sido bastante relevantes, como la maestría en educación ambiental, que esta es una maestría en línea, es una maestría a distancia, y con ella hemos podido llegar a muchos profesores de varias universidades que están en los sectores más marginados del país. Pero lamentablemente, por ser una maestría en artes, ha sido desestimada por las autoridades educativas. Por otro lado, se han generado algunos diplomados, como el de las ciudades mayas y biodiversidad y riqueza cultural, que estos diplomados han sido programas educativos que han respondido a la transversalidad. En estos han trabajado sociólogos, antropólogos, pedagogos, psicólogos, y todos en conjunto salen de las aulas y se van a visitar todos los centros arqueológicos del país, y ahí mismo es donde desarrollan el programa de diplomado. Ha sido un programa bastante positivo y muy impactante. Y ya para terminar, la Universidad de San Carlos de Guatemala hasta hace 2 años desarrolló su política ambiental en torno a los ejes de docencia, investigación, extensión e infraestructura, y ahora sí se empieza a hablar ya de una reforma curricular dentro de la universidad, y se ha obligado a todas las carreras para que dentro de su planificación introduzca la temática ambiental. Pero nuevamente tenemos el mismo problema: los profesores no han sido ni informados, ni sensibilizados, ni capacitados, y entonces hace 3 semanas justamente se realizó un congreso en el cual se llamó a todas las carreras que estaban relacionadas con la temática ambiental. Y entonces la primera reflexión que se les hizo es: ¿y por qué no están aquí todas las carreras de la universidad? No solamente esas carreras tecnicistas que tienen marginada y tienen secuestrada la temática ambiental. La temática ambiental tiene que estar funcionando, tiene que ser reconocida en todas las carreras, no solamente en estas que porque tiene el apellido por allí ambientalista. Y entonces las autoridades educativas dijeron, las autoridades de la universidad dijeron: en realidad no nos habíamos puesto a pensar en esto. O sea que ni siquiera tienen claro, no existe claridad de la necesidad que hay de transversalizar la educación ambiental. Ni siquiera tienen claro, creo yo, todavía qué es currículum, ¿verdad? Todavía seguimos manejando el currículo como lo seguimos relacionando con pensum de estudios, ¿verdad? No se ha desarrollado esa nueva concepción curricular dentro de la mayoría de la academia. Entonces, pese que han habido algunos
pequeños avances en la temática ambiental. Estos han sido aislados, a veces me parece que solamente han sido programas que surgen dentro de una percepción utilitarista y que solamente se manejan con el fin de diversificar más la educación, ¿verdad? Pero no bajo los objetivos bajo los que debe implementarse la educación ambiental. Ha sido solamente una excusa más para generar presupuesto, para generar recursos, pero descomprometidos totalmente de las demandas sociales y de las demandas urgentes y cuestiones ambientales. Bueno, como ya se me terminó el tiempo, lo dejo por allí, para todas las conclusiones que vamos a dejar por allí. Bueno, pues no voy a tomar tiempo para hacer ninguna tipo de resumen de coordinación y pues yo creo que sería tiempo para un par de preguntas, si alguien tiene. Pues, me gustaría hacer un comentario, ya que no hay otros. A mí se me hace muy honesta tu presentación, porque si fuera, muchas veces escuchamos que dicen, uy, nosotros ya hemos hecho muchas cosas, y miren qué bonitos estamos, pero en realidad si eso fuera cierto estaríamos en otro lado, ¿no? Entonces yo pienso que yo tengo muchos años trabajando en el tema de educación ambiental. De hecho, ahorita me volví a la gestión ambiental por razones de situación de programa que hay en la universidad. Pero yo conozco estos discursos desde hace como 30 años, ¿no? Y el hecho de que tú estés diciendo, esta es mi verdad, y la verdad es que se me hace muy honesto. Felicidades. Y yo creo que nos ubica en un punto en el que es como si estuviéramos recomenzando. Y no sé cuándo vamos a terminar de construir en horizontal en lugar de construir como para arriba, ¿no? La verdad es que yo he estado trabajando en proyectos Duré como 5 años haciendo un diplomado en educación ambiental para educación básica. Recorrí todo el estado de Jalisco, una cosa exagerada, y yo les decía a los profesores, pues yo les puedo platicar de experiencia frustrada número 5, o les podría platicar acerca de mi experiencia frustrada número 43. Bueno, no, 43 no. ¿Sí me explico? O sea, son puras experiencias frustradas, porque en realidad andamos haciendo las cosas con las uñas. Andamos haciendo cosas con que te apoyan unos cuantos, pero en realidad el sistema no nos sostiene. Yo no sé, estoy viendo que hay gente que compartimos mucho esta frustración, y la tenemos desde que empezó la educación ambiental hace 30 años en México, y exactamente lo que estás diciendo, que lo agarró la Semarnat en México a través de la Secadesu. No sé si conozcas, a muchas personas de aquí ya estoy viendo que reconocen. ¿Qué es? Secadesu, Centro de Educación y Capacitación para la Educación Ambiental, de Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Y había un gran pleito con la Secretaría de Educación Pública. Exactamente así, parece que donde quiera nos repetimos. En el mismo punto. Bueno, pues ahora sí le podemos la palabra para. Gracias. Gracias. Quería felicitarte porque nos pones como en ese lugar de la educación ambiental. Pero hay un punto que tocas, aparte pues, de ser ese discurso tan honesto, como dice la compañera. Si no se ata una política pública a la educación ambiental, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Cuanto hemos aprendido sobre reciclar, reutilizar, sin embargo, cuando las basuras llegan, pasa en Colombia, cuando pasa el carro de la basura, no hay manera de saber si verdaderamente ese trabajo que hemos hecho en casa se va a reutilizar por reciclar. Entonces hay una profunda disparidad, desafortunadamente, entre lo que se educa y lo que se hace cotidianamente en la vida. Y eso me parece muy interesante de su exposición, de lo que expones acerca pues, del modelo que se ha experimentado, tanto lo que experimentamos aquí en México y lo que se experimenta en Colombia. Creo que sucede un poco en América Latina, un poco la intervención que yo quería hacer
en la pasada intervención, que felicito al profesor Mata, no sé si el doctor Mata para acá, felicitarles porque nos pone en ese lugar que nos puso Pablo Freire en un momento determinado a pensar en esa opción política y en esa opción que en un momento dado pues hay que tomar, pero que definitivamente pues, seguimos siendo grandes hacedores de discursos, pero no de posturas políticas reales. Sin embargo, como hay un amanecer, un aliento nuevo, cuando yo creo que todas estas problemáticas que hemos sufrido en nuestros países, ustedes con esa guerra de 35 años, yo nací en la guerra, gracias a Dios creo que no voy a morir en la guerra. Colombia con un conflicto de más de 50 años del país. Recuerdo que fui desplazada de la violencia, mis amigos desplazados de la violencia, los muertos en la violencia, y seguíamos pues heredando una violencia, que es una pobreza que hemos heredado, que continuamos hablando de ella, pero que definitivamente pues pienso que desde la academia, desde estos escenarios tenemos que empezar a construir nuevas maneras de pensar. Yo creo que mirando un poco las exposiciones que hacíamos acerca de las TICs, he tenido como la gran oportunidad de estar en México justo en el terremoto y veo los grandes movimientos sociales que despertaron los jóvenes. También les cuento que en Colombia hubo un gran movimiento social que se dio a partir de la Constitución Política de 1991. Los estudiantes tuvieron la capacidad de reformar un Estado que luego inteligentemente se reacomodó después cuando me toque la parte mía, pero es muy interesante mirar cómo la historia de la educación ambiental y cómo se han ido como acuñando términos y cómo las problemáticas siguen siendo lo mismo. Entonces, la ausencia de políticas claras frente a la educación ambiental, frente al desarrollo sostenible y un poco más allá frente a la responsabilidad social. Al principio indicaba de que no hemos comprendido que la educación ambiental la hemos minimizado, la hemos reducido a su mínima expresión. Y eso es lo que está sucediendo, por eso decía cómo lo estamos comprendiendo mal. Porque en el país dice, pero estamos haciendo educación ambiental, hay actividades aisladas que lo que hacen es al final de cuentas generar más consumismo y generar más contaminación. Vamos a hacer una marcha por el agua, vamos a hacer una marcha por la tierra, y van con el sin fin de pancartas, de carteles, de sensibilización. No hubo absolutamente nada, porque nadie lee nada, nadie quiere leer nada, y luego se deja todo el tiradero y otra vez se genera un problema. Y aparte de eso, las actividades escolares generan muchísimo más contaminación que otras actividades. Entonces, ¿cómo estamos comprendiendo la educación ambiental? Como un decir, como un discurso, como una política que solamente se queda allí, no trasciende a la operativización plena, porque todavía no estamos ni nosotros no sensibilizados plenamente, no estamos dispuestos a cambiar nuestros patrones de consumo. En la medida que eso nos surja y en la medida que también otros sectores de la sociedad, otras nuevas formas de ver el mundo se involucren y nos hagan comprender, esto va a ser muy difícil. Tenemos que fusionarnos como sociedad y repensar realmente como sociedad cómo vamos a entender y a operativizar la educación ambiental, pero no podemos seguir trabajando así de manera aislada, cada quien por su rumbo. En ese sentido no vamos a lograr nada. Muy bien, pues